Les bendigo, amados, en el nombre de Jesucristo. Me gozo estar en esta posición, ¿verdad?, y llevar la palabra del Señor. Y en verlos gozosos de una manera extraordinaria. Pero yo quiero preguntarles algo. Bueno, yo amo la venida del Señor. No sé usted, ¿verdad? Pero podemos decirlo, amamos la venida del Señor. Repita conmigo, amamos la venida de Jesucristo. Alabado sea Dios. Él es bueno, ¿verdad? Y si somos limpios con su sangre, porque Él nos ha redimido, es que pronto viene por nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver algo allí sobre la palabra del Señor. Muy importante. Quiero hablar un poco de lo que es manifestación del hombre de pecado, pero tenemos que ver también algunos aspectos sobre lo que es la venida del Señor. El apóstol Pablo nos escribe muchas cosas, como dijo el apóstol Pedro, algunas de ellas difíciles de entender. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por ningún mensaje espiritual, discurso o carta que reciban como si fuera nuestra, diciendo que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la destrucción. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. O merece ser adorado. Incluso llega a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Nuestro Padre eterno es el único que merece ser adorado. Nuestro Rey eterno Jesucristo es el único que merece ser adorado. El Espíritu Santo es el único que merece ser adorado. Pero ahí está uno, hermanos, que reclama la adoración desde tiempos muy antiguos, desde antes de la fundación del mundo. Era un ángel extraordinariamente bello, muy precioso, y en algún momento me lo imagino que se sentaba en el trono de Dios, porque Ezequiel lo describe. Oh querubín hermoso y precioso, que en el trono de Dios te sentabas y en medio de las piedras de fuego te paseabas hasta que fue hallado en ti maldad. En un momento él pensó: estableceré mi trono más alto que el de Dios. Porque este ser creado por Dios era el encargado de la adoración celestial. Y millones de millones de millones de ángeles le obedecían. Esto a mí, humanamente y dentro de la gran familia del ministerio de fuego, a mí me enseña algo. Espiritualmente les estoy hablando, no se me debe de pasar por ningún momento en mi mente, ni meterse en mi cabeza, que yo voy a tratar la manera de establecerme más arriba de las autoridades que Dios ha establecido. Porque esto me puede traer la tragedia más grande, o esto nos puede acarrear la tragedia más grande. Amén. Dios ha puesto autoridades encima de nosotros, pero Él es la autoridad máxima. Dios me libre a mí que un día yo vaya a pensar en mi mente, a lo mejor en querer ser más, tener una autoridad más por encima del apóstol que Dios nos ha puesto. Porque sería rebelarme contra Dios mismo. Pero a este querubín, Luzbel, tenía un nombre muy bonito, Lucifer,
Hay gente que dice, qué nombre más feo, pero eso era un ángel de luz y eso significa ángel de luz. Voy a establecer mi trono más alto porque yo soy el encargado de la adoración y siento que la adoración debe ser para mí. Entonces ahí empieza todo el problema de la manifestación del hombre de pecado. Si usted lo analiza con las palabras del apóstol Pablo, empieza una situación bien complicada porque Satanás es arrojado al abismo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y la gran familia del ministerio de fuego le damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación al que vive por los siglos de los siglos. Y se la seguiremos dando hasta el momento que suenen esas trompetas y esos cielos se abren para el arrebatamiento glorioso de nuestra iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Y el apóstol Pablo nos escribe con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor vendrá. Pero el ser humano tenemos un problema, tenemos un problema cuando nos dicen muchas cosas, cuando viene alguien a decirnos con bases, con argumentos de cosas, podremos cambiar fácilmente de nuestro modo de pensar, pero si nuestras convicciones están en Cristo Jesús nuestro Señor, no nos van a mover fácilmente ni por espíritu, ni por palabra, ni por una carta como que si fuese escrita por los apóstoles. Amén. Esa es la ventaja de estudiar la palabra. Y esa es la ventaja extraordinaria cuando decimos vamos a escuchar, a entender, a comprender y a practicar la palabra del Señor. Después de la creación, usted que ha leído el Génesis, después de Adán y Eva, después de sus hijos, después que sucedió que Caín mató a su hermano y muchas cosas, viene la familia de Noé y viene la generación de ese tiempo, se corrompió y el Señor quiso erradicar de la tierra a la humanidad por haberse rebelado contra Dios. O sea que el apóstol Pablo era un hombre así como la familia del ministerio de fuego que leía, por eso él escribe estas cosas. Ya la rebelión estaba desde antes y un poquito después del diluvio. Hubo un hombre sobre el cual en estos tiempos de apostasía y de paganismo cristiano y religioso, a veces metidos en las iglesias evangélicas, hubo un hombre que casi allí, pienso yo, que se origina la mayoría de la rebelión y de la negación a las verdades bíblicas y de la adoración a Dios, y es aquel hombre que se menciona después del diluvio, Nimrod, cuando se dedicaron ellos a ser alguien. Porque reunió un buen grupo de personas y dijo, vamos, edifiquémonos una torre y hagámonos, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos. En otras palabras, hagámonos una religión. Y esta gente conocía a Dios, esta generación conocía a Jehová, conocía al Creador de la humanidad, al Creador de la tierra, porque no hacía mucho que Dios había destruido la humanidad, pero pasa que cuando alguien se levanta con verdades bíblicos, las fuerzas tenebrosas del mal empiezan a mover una nube de mentiras para ver si nosotros nos movemos fácilmente de nuestro modo de pensar. Entonces dice, hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Dice que cosieron ladrillos y el asfalto le sirvió por mezcla. Pero lo que yo quiero decirles, mis amados hermanos de esta gran familia a la que pertenecemos, ellos comenzaron la obra. Pero se imagina usted por qué una torre muy alta, lo más alta posible, incluso pensaron cuya cúspide llegue al cielo. ¿De dónde fue derribado Satanás? O sea, el ángel que llegó a recibir el nombre de Satanás por su rebelión. ¿De dónde fue? Desde el trono de Dios, desde donde estaba ahí. Pero él siempre amó las alturas y aún las ama y aún quisiera
Él quisiera que la familia del Ministerio de Fuego se apartara del Dios viviente y le adorara a Él, pero nosotros adoramos a aquel que vive y permanece para siempre, que con su sangre nos redimió, nos compró y nos da salvación y vida eterna. Cuando Dios vio esto y dijo, estos no se van a detener, y les confundió su lenguaje, y usted ha leído todo eso, ¿verdad? Que de allí, según algunos estudiosos, dicen que la única lengua era el hebreo, porque nuestro Dios ese es el idioma hebreo. Pero cuando ve que ellos van y no quieren detenerse, les confunde el lenguaje y se esparcieron. Pero la maldición de la religión pagana de ahí se origina. Pero lo que yo me quiero enfocar es, ¿qué quería él con esa torre muy alta? Lo que le gusta a él son las alturas para controlar la mente de la humanidad, para tener el control de la humanidad, para tener el control de sus seguidores, para tener el control de los que iban a seguir su religión, para tener el control de las mentes que iban a dejar al Dios vivo por seguirlo a él. Ese fue el primer fracaso de Satanás. El primer fracaso. Pensó que teniendo ese nombre, esa religión babilónica y pagana de donde se origina todo eso, él dijo, aquí tengo el control de la humanidad, ya no adorarán al Creador, sino me adorarán a mí. Pero hay muchas personas hoy que adoran a las criaturas y no al Creador. Y nosotros que estamos aprendiendo mucho en las enseñanzas, que estamos recibiendo, sabemos que no vamos a cometer ese error. No podemos cometer esos errores, esas maldades, esos pecados, esas iniquidades, porque cuando usted dobla sus rodillas en adoración al Eterno, usted está en su misma presencia y eso es glorioso y extraordinario. En otra ocasión, siempre él buscando cómo desbaratar la obra del Altísimo, se propuso llevar hasta el Calvario a Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Porque pensó él, crucificándolo, su propio pueblo, al cual fue enviado, ellos me van a dar la adoración a mí. Él siempre pensando eso, lo visualizó de esa manera, no tomando en cuenta que en el sacrificio del Calvario, el eterno Rey de Israel le arrebataría y le quitaría la llave del imperio de la muerte y nos daría vida y vida en abundancia, y nosotros siempre estaríamos dándole la adoración, la exaltación y la alabanza solamente al Rey eterno, a Jesucristo de Nazaret. Y con todas esas cosas, hermanos, él no crea que por cada gran batalla que va perdiendo, porque nuestro Señor es un Dios de victorias, y también nosotros como familia de este ministerio somos una familia de victorias, de triunfos. Para nosotros no hay derrotas. La batalla puede ser fuerte, pero la adoración siempre va para el Cordero que fue inmolado. Cuando este plan macabro le falla a Satanás en nuestros tiempos actuales, él se puso a pensar muchas cosas y dijo, Jehová me bloqueó para no construir la torre que yo quería, para que mi religión tuviera un gran empuje. Lo llevé al Calvario pensando que lo iba a destruir, pero se me olvidó, porque el enemigo estudia la palabra y se la sabe. Se me olvidó que él había profetizado que al tercer día se levantaría y subiría al Padre. Entonces él pasó mucho tiempo pensando, no me dejó construir esa torre de Babel, pero hoy se la voy a construir electrónicamente. Electrónicamente. La torre de Babel imaginariamente ya la construyó. Usted sabe que lo que es el internet se controla por satélites, más alto que lo que pudo ser una torre de ladrillos. Ahora con esto sí voy a tener el control de la humanidad. Ahora con esto sí voy a tratar
de que la humanidad entera me dé la adoración a mí. Ese es el pensamiento de él. En parte lo ha logrado con las mentes débiles. En parte lo ha logrado con las mentes débiles. Y nosotros estábamos estudiando eso en Ciudad del Cordero el domingo pasado. Y viendo algunos testimonios o acontecimientos, de personas que hasta se han quitado la vida por estar metidas en internet jugando juegos satánicos y que les hacen desafíos hasta que llegan a quitarse la vida, pero no personas viejas, sino adolescentes, niños, criaturas que ni siquiera han llegado a su mayoría de edad. Pero en esto del internet no hay nada malo si lo sabemos usar. Pero ¿desde dónde desde su torre de control imaginaria, desde su torre de Babel imaginaria, Satanás hoy está feliz, muy feliz, porque aún a veces nosotros mismos, nuestras propias familias, nuestros propios hijos están inmersos en todo esto, que se olvidan que aquí hay un arma poderosa para hacerle la guerra extraordinariamente, donde siempre saldremos victoriosos. ¿Por qué he traído todo esto de esta palabra que le he leído? Porque me recuerdo que el apóstol Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Satanás está actuando de una manera terrible con esto de su torre imaginaria, como le he puesto yo, la torre de Babel imaginaria. No me recuerdo cómo se llamaba el juego que lo prohibieron hace como unos 5 años, que hacían desafíos o retos, no entiendo eso. Pero en Brasil una jovencita o una adolescente, una niña de 12 años, jugando ese juego fue desafiada o fue retada, le hicieron un reto a que tuviera novio. Pero por ser menor de edad y por tratar de respetar a sus padres, y más que todo solo tenía madre porque su padre la había abandonado, según el relato que decían ahí en las noticias, pero la desafiaron a tener novio y ella contesta y le dice, no, porque mi mamá, ¿qué va a decir? Pero la retaron tanto que se buscó un novio. Y luego, como es un juego, ahí está, y se lo busca y manda la respuesta que ya lo tiene. Ese es uno de los ejemplos de lo que hace Satanás para que le rindan culto, adoración, todo lo que no se merece él. Cuando ya lograron eso, le hacen otro reto, a que tuviera relaciones sexuales con su novio que se había conseguido. 12 años. Cuando yo terminé de leer eso, a mí me dieron ganas de llorar por la criatura, pero tan lejos, y su familia no pudo hacer nada. El final trágico de todo esto, de esa criatura, no solo fue que tuvo relaciones sexuales con su novio, sino que el tercer y último reto fue que se subiera al edificio más alto que hay en la capital de Brasil y que se tirara, y se tiró. El misterio de la iniquidad ya está en acción desde hace mucho tiempo, solo que hay quien al presente lo detiene. Satanás quiere destruirnos y aún matarnos en pecado para que nosotros nos perdamos con él. Pero quien lo detiene es la iglesia verdadera que predica esta palabra, que enseña la palabra de verdad y que nos está alertando a tiempo y fuera de tiempo para arrancarle las almas de las garras a Satanás, que se las quiere llevar consigo. Y nosotros en Cristo somos libres y hemos de anunciarle a nuestros hijos varones y aún a nuestras hijas ese gran peligro. Y si quiere usted darse cuenta cómo hacerle la guerra a Satanás a través del internet o a través de las redes, cómo podemos ganarle esa batalla, usted puede revisar la palabra profética de Isaías 40:39, si no me equivoco, cuando dice, y los muchachos se debilitan, los jóvenes se cansan, flaquean, se cansan. Hay unas versiones que dicen se desmayan, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán.
nuevas fuerzas tendrán. ¿Qué pasa? ¿Por qué el profeta dice como las águilas? Porque en este tiempo que Satanás construyó a través del internet, a través de los satélites muy alto, esa su torre de Babel imaginaria, usted debe de entender que las águilas vuelan por encima de esa tormenta diabólica que hay en todo lo malo del internet, y usted tiene que sacar lo bueno. ¿Por qué las águilas vuelan por encima de la tormenta? Porque tienen la capacidad de subir, de subir, de subir, y aún de respirar donde no hay oxígeno. ¿Y quién les da el oxígeno a las águilas para que respiremos? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, en uno de sus escritos? No duerman como los demás, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando dice no durmamos como los demás, no estemos muertos en nuestros delitos y pecados y nos alumbrará Cristo. Las águilas reciben el oxígeno como lo recibe usted y yo del mismo Dios viviente que dio su soplo de vida allá en el Génesis, cuando sopló en la nariz de Adán y le dio vida y lo hizo un ser viviente. Ese mismo soplo de vida es que reciben las águilas que vuelan por encima de la tormenta y no les daña. Pero si nosotros nos quedamos en la tormenta de este enemigo, nos va a destruir. Si nosotros nos quedamos batallando solos, nos va a destruir, porque eso es lo que quiere. Él vino a matar, a robar y a destruir, mas el que nos ha llamado nos da vida y vida en abundancia. Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque si amamos la venida del Señor, tenemos que ver estos aspectos especiales, importantísimos. Y este es un punto o una situación que Satanás no tomó en cuenta, que se iban a levantar apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros con la visión de que nosotros íbamos a usar el internet para anunciar la palabra de Dios, para enviar adoración a Dios, para enseñarle a la gente que debemos de adorarle a Dios, para enseñarle a la gente que usted y yo podemos ir a sanar enfermos, para enseñarle a la gente muchas cosas que el Señor quiere que le enseñemos. Y es lo que debemos hacer, y lo vamos a continuar haciendo, aunque nos digan ridículos, aunque le digan anticuada, aunque se burlen de usted. Porque lo primero que te dicen, si sos una señorita, disfruta tu juventud. Ya te metió en la cabeza el apóstol cosas de que tenés que parecer una vieja, como si disfrutar la vida. El fin es amargo. El fin es amargo. Si nos descuidamos, el fin es amargo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos para los que se pierden. El enemigo viene haciendo milagros extraordinarios para engañar a los que se pierden. Pero nosotros ya sabemos cuáles son los milagros extraordinarios verdaderos de parte del Dios Altísimo. Estos milagros que trae el maligno son fraudulentos, pero yo tengo testimonios reales en mi vida de lo que es la verdad de Cristo. Y uno de los milagros extraordinarios que Dios me permitió ver fue en una montaña en Honduras. Hablando de estas cosas, yo me encontré un predicador de la palabra. Usted ya sabe que es un predicador de la palabra. Yo soy un predicador de la palabra, de verdad. Pero yo me encontré un predicador de la palabra en una parroquia romana. O sea, en una parroquia del sistema religioso. Él se llama Carlos. Y en ese tiempo salíamos a vender con mi esposa, con la pastora Paola. Y alguien me dijo, mire, usted que anda vendiendo estas cosas, visite a hermano Carlos. Él está sacando café y le va a comprar. Y en efecto, fuimos, nos compró y todo, pero yo lo encuentro al hombre estudiando la Biblia. Yo llego contento y le digo, Dios le bendiga, hermano, y aquel hombre se levanta y me abraza. Y me empieza a hacer preguntas. Y una de las preguntas que le puede hacer cualquiera de ustedes es esta:
como familia del Ministerio de Fuego, usted debe de saber qué contestar. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Si nosotros no sabemos qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad, es peligroso. Porque hoy estábamos viendo algo en uno de los 12 puntos, que a eso, de los 12 puntos del ayuno de este mes, que a eso apunta la gran familia del Ministerio de Fuego, a llegar a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo el entendimiento, sin intermediario ninguno. Directamente nosotros en la misma presencia de Dios, hasta que el Espíritu Santo inunde su corazón y sea investido del poder del amor de Dios, que es el Espíritu Santo mismo. Yo le di esa respuesta a ese predicador católico y yo miré que anotó en un cuaderno. Me regresé a El Salvador, allá vivíamos en esa época. Cuando regreso a los 15 días, yo hallo diferente al hombre. Lo había invitado un pastor de las Asambleas de Dios a una vigilia, de esas vigilias de las montañas, donde el poder de Dios se siente, pero caminan a pie hasta 8 o 10 horas para llegar al lugar donde van a adorar a Dios. Pero cuando yo llego y lo saludo, el hombre sale pero gozoso y casi lloraba de alegría y me dice: hermano Jorge, hoy he conocido la verdad y un velo que me cubría mis ojos no me hacía ver la verdad. Yo le estaba dando adoración al mismo Satanás en la iglesia a la que yo pertenecía. Sin saberlo, me dice, yo le estaba dando la adoración al hombre de pecado. Yo le estaba dando la adoración, me dice, a aquel que va a tomar el control del poder del mundo, el anticristo, me dice. Y yo me quedé admirado porque yo soy un predicador católico. Y me empieza a contar el testimonio que el pastor lo invitó para que tocara las alabanzas, la adoración. Pero dice que como ellos usan música de viento, cuando fueron a tocar esas las alabanzas, los cantos, dice que eso fue tan hermoso, tan precioso, que como a las 11:45 de la noche, dice que él recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Junto con sus hijos, que tocaban los demás instrumentos, porque tocaban guitarrón y esas cosas. Era una de esas vigilias donde estaban invitadas 13 iglesias, 10 iglesias lo apoyaron y 3 iglesias le habían mandado carta de que disculpen, no nos vamos a apoyar porque ustedes tienen un diablo tocando las alabanzas, pero ese diablo que dijeron aquellos del sistema religioso también fue el que Dios llenó con el Espíritu Santo y desde hoy ese hombre predica la palabra de Cristo con la autoridad de Dios, adora a Dios sin intermediarios y en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos el poder de Dios porque eso es lo que hemos recibido y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Testigos de qué, hermanos? Testigos de Cristo, que significa atestiguar de las cosas que hemos visto y oído, pero también estar dispuestos a morir por su causa. Eso es un verdadero testigo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estaba hablándole de eso. Sigamos adelante porque el plan maligno se derriba en el nombre de Jesucristo siempre. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo les dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hay mucha gente en los sistemas religiosos, por lo menos en la religión romana. Yo tuve la oportunidad de platicar con clérigos. Y a mí me dijeron: mira, el libro del Apocalipsis no lo tomes tan en serio. El párroco de Choluteca, Honduras, hace como unos 32 años, tuve una plática con él y se me dio curiosidad de preguntarle ciertas cosas bíblico-proféticas del Apocalipsis. Hijo, me dice, no lo tomes tan en serio. Esas son simbologías que si te pones a estudiar vas a quedar, me dice, fuera de sentido. Entonces le digo yo, ¿no será de que si me pongo a estudiarlas voy a descubrir en ellas, le digo, las grandes verdades de nuestro Señor Jesucristo? No, tranquilízate, pero él pensó que yo era católico, pero al fin que le dije, no, está bien, dejemos esto ahí porque yo ya él iba a dar su misa y sus cosas. Pero el apóstol Pablo escribe referente a nosotros
y referente a la venida del Señor. Muchas personas tenían problemas con sus muertos y el sistema religioso les decía y les dice aún: mira, con estas cosas que hagas, los vamos a sacar del purgatorio, los vamos a sacar del limbo. Yo no sé qué son esas cosas, pero nosotros sabemos que cuando morimos en Cristo pasamos a la presencia de Dios, a un lugar especial. Y el apóstol Pablo escribió un poco de esto en 1 Tesalonicenses 4:16, dice: porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Así que si nos vienen diciendo otra cosa, no debemos de movernos fácilmente de nuestro modo de pensar. Entonces, si nosotros nos dirigimos por la palabra del Señor, el que nos quiere hacer cambiar de nuestro modo de pensar es aquel del cual escribe también Pablo aquí en 2 Tesalonicenses 2, dice que inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice, y tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto es importante que nosotros lo recordemos, yo sé que ustedes lo saben. Él se sentará en el templo de Dios y va a profanar el santuario. Está escrito en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que todo esto sea consumado. Pero nosotros debemos de tener en cuenta que no debemos dejarnos engañar. Y aún el apóstol Pablo dice: procuren que la venida del Señor sea más rápida. Y cuando nosotros oramos por la paz de esta bella nación, estamos procurando que la venida del Señor sea más rápida. Porque Gabriel, cuando Daniel estaba orando, dice que llegó como a la hora del sacrificio volando con presteza y le dijo: muy amado, ahora te voy a enseñar la orden y la visión. Y empieza a decirle: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación, para poner fin al pecado, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Satanás sabe todo eso y por eso él se levanta, queriéndose sentar, y se va a sentar en el templo de Dios como Dios para exigir la adoración. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice: y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces huyan a los montes. Y cuando dice la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, es porque el profeta Daniel oraba por su pueblo y su santa ciudad. Pero él quería darse cuenta de las cosas proféticas que estaban escritas sobre su santa ciudad. Y con todo el amor profundo de mi corazón, porque este hombre de pecado, que se ha manifestado con diferentes o en diferentes formas para querer destruir la obra del Señor, nosotros hemos de darnos cuenta que tenemos las palabras de los profetas, las palabras del Señor, que nos guían siempre a toda verdad. Entonces le decía, cuando usted y yo oramos por la paz en Jerusalén y bendecimos, sepa que eso se dará porque es profético. Y algo que a mí me puso a pensar más en estos días fue lo que nos dijo un día de esto, nos dijo el Señor a través de nuestro apóstol un día de estos, las firmas de los acuerdos y tratados de paz actuales. Entonces se manifestará, dice, aquel inicuo
pero hay quien al presente lo detiene. ¿Qué nos quiere decir esto con estas cosas que están sucediendo? Que cuando usted y yo seamos levantados, entonces Él se manifiesta en todo su poderío terrenal, porque tendrá por un poco de tiempo el dominio en toda la humanidad. Por un poco de tiempo, porque el mismo Daniel dijo, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, pondrá la abominación desoladora. Hasta allí nuestros amados hermanos israelitas se dan cuenta que el Mesías ya les había venido. Como le decía, con todo amor y con todo mi corazón, sepan que ellos, cuando rechazaron al Mesías que les fue enviado por los profetas y teniendo los escritos proféticos, lo llevaron hasta la cruz y lo asesinaron. Entonces Dios no los desechó, nunca los ha desechado, y por su palabra nunca los desechará, sino que los hizo a un lado para darnos oportunidad a nosotros, para que fuéramos injertados a este olivo precioso, y para ser llamados también israelitas como ellos. Alaban a Dios por eso, ¿verdad, hermanos? Pero referente a estas cosas, el apóstol Pablo dice, ¿cómo estarían los tiempos finales ya antecito de la venida del Señor? Y un poquitito ahí más adelante de Segunda de Tesalonicenses sigue, creo que a Timoteo. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. A mí me habían enseñado una cosa, que apostasía era algo diferente a lo que es. La apostasía es una rebelión contra Dios. La apostasía es cuando nosotros dejamos de adorar a Dios y adoramos a los demonios. La apostasía es cuando un pueblo se aparta del verdadero Dios y empieza a seguir al Dios falso, haciéndole toda la reverencia que no se merece. Porque hay muchas iglesias que lo hacen simplemente porque eso es lo que han aprendido, pero nosotros en la palabra sabemos que Él es digno de recibir la adoración, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Entonces, el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Así que no se extrañen de que tal vez algunas iglesias que usted pensó que eran la iglesia verdadera, terminen adorando demonios. Pero nosotros, la familia del Ministerio de Fuego, seguimos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que venció, aquel que le arrebató las llaves del imperio de la muerte a Satanás. Aquel que nos hizo libres, porque a quien el Hijo de Dios hace libre, es libre en verdad. Algunos se apartarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores. Mucho ojo, cuidado con el engaño. Engaño es algo que aparenta piedad, pero no es piedad, que aparenta verdad, pero no es verdad. Entonces no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca, pero que no le vengan diciendo ya vino, o que le van a poner fecha de que vendrá tal fecha, porque eso ya sabemos nosotros que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ocurrirá no sé cuándo, solo Dios lo sabe. Siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Algunos harán eso, nosotros no. Dice esta versión, harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Nosotros tenemos que conocer cuál es el caminar de Satanás. Usted y yo, como la gran familia del Ministerio de Fuego, debemos de conocer cuál es el caminar de Satanás, y cuando se quiera acercar, usted le dice, ya te conozco, vete por donde veniste. Y con toda la autoridad de Dios, como
como nos han enseñado nuestros pastores, usted lo puede atar de pies y manos y enviarlo a donde pertenece. Pero hay muchos que caen en sus mentiras y terminan recibiendo gente llena de mentiras. Y el Señor quiere que nosotros seamos gente siempre de verdad, porque el Señor es verdad, en Él está toda verdad, en Él está todo amor, en Él está todo poder, en Él está muchas cosas preciosas para nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Retomando esta palabra que les estaba leyendo, segunda de Tesalonicenses 2, el verso 3, alabado sea Dios. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la destrucción. En otras palabras, no escuchen a lo que es bíblicamente incorrecto. Y con toda seguridad se lo digo, no escuchen a cosas que no son bíblicamente correctas, a cosas que no nos ha enseñado nuestro apóstol que Dios nos ha puesto, a cosas que no nos han enseñado los pastores, porque hay gente que de repente se ven hacia cosas que no son bíblicas y que eso no nos han enseñado, y de repente el enemigo trata la manera y llena la mente de mentiras y podemos fracasar. Pero por eso dije, no se dejen engañar fácilmente, no se dejen mover de su forma de pensar, como les hemos enseñado, aunque le digan, mira, Pablo escribía esta carta y él no la escribió. Entonces, a lo que es bíblicamente incorrecto, nosotros no debemos escucharlo. A lo que es rebelión contra Dios y contra nuestras autoridades que Dios ha puesto, no debemos ponerle atención. No debemos ponerle atención a las deserciones, a los que se desertan o a los que se van. Quédese en su lugar donde el Señor lo ha dejado. No, es que así es. Porque ese es nuestro modo de pensar, nuestras convicciones deben de tener firmeza. Y el versículo 4 nos dice: este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, e incluso llega a instalar su trono en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es el mismísimo anticristo, ya se los había mencionado. Él quiere establecerse como una deidad y ser el objeto de adoración quizás de nosotros, pero se fregó, porque nosotros adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Oh, arriba, baba, aquí, oh, Yahshua, Camasía. ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Les dice Pablo. Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene para que no aparezca antes de su debido tiempo. El 7 dice, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Pero lo que quiero decirle es que el plan macabro tiene que ver con las enseñanzas equivocadas y los falsos maestros. Hay cosas sencillas y que siento en mi corazón decírselas con amor. Una falsedad, por muy sencilla que parezca, puede perdernos de grandes bendiciones y hasta de la salvación. Yo tengo un tío que pastorea una iglesia evangélica, enemigo número 1 del diezmo. Sí, enemigo número 1 del diezmo. Y así pueden salir falsos maestros de muchas cosas. Y conozco otros evangelistas, enemigos número 1 de las alabanzas de adoración, y es cuando Dios más se complace que su pueblo le adore, y en espíritu y en verdad. Y otros le pueden venir inventando cada cosa con la que no está de acuerdo. Pero usted debe de saber que lo que le estoy diciendo es importante, porque adoro a Dios con mi diezmo de todo lo que tiene medida. Levítico 27, los últimos versículos dice, de todo lo que pasa bajo la vara, o sea, de todo lo que tiene medida. Y cuando usted lo presenta con todo su amor, es una adoración extraordinaria y empieza Dios a bendecirlo sin límites.
Y si es con la adoración de nuestro corazón en espíritu y en verdad, empieza a fluir y continúa fluyendo y seguirá fluyendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Y revisando lo del versículo 9 y 10, en cuanto a este malvado vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y llamar la verdad para ser salvos. Poderes y señales y prodigios falsos usados para engañar al mundo. Importante que recuerde esto. Enseñémosles a nuestros niños desde pequeños quién tiene el verdadero poder extraordinario. Porque al niño lo que le enseñamos, eso va a desarrollar todo el tiempo. Y tengamos cuidado con lo que le enseñan a las demás personas. Tendría a lo mejor unos 6 años de edad, no me recuerdo bien, cuando una vecina... yo había perdido, no sé si acuerdan ustedes, de los más mayores, aquellas monedas de 50 centavos, yo la perdí y quería que yo comprara una candela para que se la pusiéramos a San Benito y hallara esa moneda, y la candela valía 35 centavos, y dije yo, 35 centavos, y solo me van a quedar 15 si lo hay. ¿Y de dónde? Usted está loca, le dije yo a la otra niña. Yo no voy a perder mi tiempo, mejor le pido a mi mamá otra moneda, y tampoco voy a hacer eso porque mi mamá no me ha enseñado a pedirle a ningún ídolo, porque eso yo le agradezco a Dios que me dio unos padres que me enseñaron que la adoración solo era de Dios y que los engaños había que hacerlos a un lado. Entonces, eso debemos de tener cuidado, porque mucha gente le enseña a nuestros hijos pequeños, adolescentes y cosas, muchas maldades de parte de Satanás para que nos perdamos. Cualquier cosa, esto va para todos, pero más para los adolescentes, cualquier cosa que usted no crea correcto, si no tiene confianza de preguntárselo a sus padres, pregúntele a la pastora si es hembra y pregúntele al pastor si es varoncito. Pregúntele al apóstol, pregúntele a la pastora y ella le va a dar una consejería adecuada. Pero no le vaya a pedir consejería a alguna compañerita de clase, porque va a terminar en un hoyo profundo. Lo mismo los varones. En esto tiene que ver el plan macabro de la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, perder la mente de la humanidad. ¿Para qué? Él quiere que nos perdamos con Él. Bendito sea el nombre del Señor, que tenemos un Dios grande y extraordinario. Muchas personas han querido descifrar quién es el anticristo. Muchas personas han querido saber, pero yo no quiero saberlo, porque tendría que hacer una cosa muy fea para saberlo, y es quedarme en la gran tribulación, y usted no se va a querer quedar en la gran tribulación para saber quién es el anticristo. Hay muchas personas que se han levantado, por muchos líderes políticos. En el año de 1957, Henry Spahr, secretario general de la OTAN, dio una expresión en una reunión importantísima y dijo: necesitamos un hombre para resolver las crisis mundiales, porque desde esa época ya el mundo estaba conflictivo, y de ese año a este año, ¿cómo está ahora el mundo de conflictivo? ¿Y qué dijo? Necesitamos un hombre que resuelva todo esto. Si viene del cielo, le vamos a decir bienvenido, y si sube de las profundidades del infierno, también lo recibiremos y le diremos bienvenido. Pero nosotros recibimos a Cristo y le recibiremos en el aire, para estar en las bodas del Cordero, para estar con el Señor por siempre. Eso es precioso. Muchos encantadores y adivinos y gente que se dedican a esas cosas, como por ejemplo en el 22 de noviembre de 1963, una bruja llamada Jane Dixon estaba tirando las cartas de adivinación en el metro de Nueva York y dijo estas palabras cuando la gente se le acercó, que era una anciana de piel arrugada, yo no sé algunos si se recuerdan de ella, y empezó a llorar y dijo: estoy triste porque algo le sucederá hoy a nuestro presidente, y ya en la tarde estaba siendo asesinado John F. Kennedy. Entonces hay gente que se levanta con ciertos poderes para que usted crea esto puede ser una gran verdad. En 1960 esa misma mujer expresó unas palabras muy
para la gente que la escuchó, muy como proféticas. Por eso no debemos de descuidarnos. Siempre en su misma ceremonia haciendo esas cosas, con cartas o con naipes, no sé cómo le llaman, y se puso a llorar y dijo: hoy ha nacido en el Oriente Medio un hombre que cambiará la historia de la humanidad y traerá la paz. Pero nosotros hemos de protegernos contra el engaño, porque nuestra reunión con Él está cerca. Y usted sabe que cuando yo me refiero a la venida del Rey Eterno, es un evento magno y glorioso que nos llevará a alturas de esplendor, y nadie queremos quedarnos ante la misma presencia de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, donde lo veremos cara a cara, tal cual es. Eso es algo extraordinario que los que se dejen engañar no podrán verlo. Pero la gran familia del Ministerio de Fuego, si perseveramos firmemente, le veremos y disfrutaremos de ese evento magno y glorioso que nos lleva a alturas de esplendor. Y esta es una promesa fiel que Dios, a través de los profetas, la envió, que vendría el Mesías, y esa promesa para su pueblo y luego para nosotros. Amados de la gran familia del Ministerio de Fuego, yo alabo a Dios por eso. Y espero que usted también alabe a Dios por eso. Entonces sigamos firmes y dignos para Cristo Jesús. Firmes y dignos para Cristo Jesús. Cuando el enemigo nos invite con una falsedad y que nosotros sepamos que aquello no es lo correcto, en el nombre del Señor, rechácelo. Póngale un alto y diga: yo soy siervo o sierva del Dios viviente. Y yo no quiero falsedades, yo no quiero mentiras, y yo quiero seguir obediente a ti, oh Dios, y obediente a las autoridades que tú nos has puesto. Y sepa esto, que veremos siempre la gloria de Dios fluyendo en magnitudes extraordinarias e inimaginables para la mente humana, pero eso es lo que Dios tiene para nosotros.